Bueno, cambiamos completamente de tema, volvemos a la realidad. Deuda renegociada es la gran expectativa para finales de marzo. ¿Es un gran paso hacia la solución o es apenas un pequeño paso y quedan un montón de pendientes en adelante? Estamos con Aldo Abraham, consultor económico y financiero. Aldo, muchas gracias por estar aquí. Un placer para mí estar. Vos tenés esta idea de que la renegociación de la deuda no es la solución a todos los problemas. No, creo que es un error de diagnóstico. Si reestructurar la deuda fuera la solución a los problemas argentinos, esta es la 9ª vez que estamos por reestructurar una deuda, seríamos un país desarrollado sin problemas. Evidentemente, uno lo que tiene que buscar es por qué caemos en default cada tanto, por qué cada tanto también tenemos crisis monetarias y algunas muy graves, como las que tuvimos en el 89 y en el 90 con hiperinflaciones. Y lo que uno encuentra atrás de todo eso es que la Argentina se viene resistiendo a hacer las reformas estructurales que han hecho otros países del mundo y que les ha permitido en los últimos 30, 40 años progresar, ¿sí? y hacer que su gente prospere, ¿no? En ese sentido, una de las reformas estructurales más importantes que hay que mostrar para poder renegociar en forma exitosa esta deuda, para mí tiene que ver con decirle a los acreedores y a la gente que vamos a buscar un Estado, vamos a hacer una reforma del Estado para que tengamos un Estado que podamos pagar. Porque la realidad es que esa es la causa de que hayamos tenido defaults, porque hemos buscado financiar esos excesos de gastos con deuda, o si no teníamos acceso a la deuda, resulta que lo financiábamos con el Banco Central hasta quebrarlo. Y eso que estamos hablando, que además genera una presión tributaria sobre la gente fenomenal, ¿no? Claro, Aldo, a ver, vamos por partes, porque es interesante lo que planteas. Esta idea de que renegociar la deuda no es el objetivo de llegar, no es la meta a la que hay que llegar, sino es apenas una variable más, ¿no? De un complejo de variables y que hay que hacer reformas estructurales. Ahora, una posición del ministro Guzmán en sus discursos de los últimos días fue que la Argentina no iba a definir sus políticas públicas a partir de los pedidos de los acreedores. ¿Por qué los acreedores tendrían el derecho de plantearle a un país ciertos deberes para renegociar la deuda? A ver, un país puede aceptar o no lo que le pida a un acreedor. Lo que sí no puede hacer, suponete que yo te debo plata a vos. Sí. ¿No? Hace muchísimo tiempo, no es la primera vez que vengo a pedirte que refinanciemos la deuda, ya han habido 8 veces anteriores. Vos sos argentina, sí. Sí, te llamás Argentina. soy Aldo, tengo una pequeña empresa y vos sabés que permanentemente yo te vengo a pedir refinanciaciones de esta deuda porque manejo mal mi empresa. Y vos me vas a preguntar, mira, ¿por qué te voy a refinanciar nuevamente? ¿Qué vas a hacer para que tu empresa empiece a funcionar bien? Me vas a preguntar, ¿no? Y suponete que yo te respondo, como está haciendo el gobierno nacional, mira, la verdad es que a vos no te importa, ¿sí? Vos me tenés que refinanciar la deuda. Cuando me refinancies la deuda, yo voy a decidir qué es lo que voy a hacer con mi empresa. Y encima, vos sabés para tus adentros que voy a seguir haciendo lo mismo que antes, porque es lo que vengo haciendo. Vos vas a tener buena voluntad a la hora de ser más generosa y predispuesta en una negociación conmigo de esa deuda. Seguramente no. Ahora, si yo vengo y te digo, mira, la verdad es que me di cuenta que vengo mal manejando la empresa a más no poder y por eso quiebro a cada rato, y voy a hacer todos estos cambios. Y te convenzo de que esos cambios van a hacer que mi empresa mejore, vos vas a estar mucho más predispuesta a hacerme quitas, a esperarme más tiempo, porque sabés que te voy a pagar. En cambio, si vos en el caso anterior pensás que voy a seguir haciendo lo mismo que antes, lo que vos sabés también para tus adentros es que dentro de un tiempo te voy a volver a pedir refinanciar la deuda. ¿Por qué vas a ser generosa ahora? Claro, ahora tengo ahí 2 preguntas. La primera es, hay un análisis que dice que los acreedores, tanto el FMI como los acreedores privados, los bonistas privados, también son responsables, son corresponsables de esta situación en la medida en que, compran bonos o prestan plata en una situación de mucho riesgo, un país que históricamente, como vos señalás, viene incumpliendo sus compromisos de deuda y no reestructurándose. Entonces,
¿por qué los acreedores no deberían ser de alguna manera considerados corresponsables y sus exigencias puestas entre paréntesis? Porque ganaron plata también invirtiendo en estos títulos. Mira, el punto acá es el siguiente. Ellos, sin lugar a dudas, tienen una responsabilidad por prestarle a un país que continuamente los defrauda, como ha sucedido hasta ahora con la Argentina. Ahora, también es una realidad que esta última... en torno a las rentabilidades que esperaban ganar, pero les permite ganar una rentabilidad que es mayor que si invirtieran en un bono de Estados Unidos. Totalmente, pero cuando vienen estos momentos en los que hay que hacer quitas, se deben estar lamentando muchísimo de haber puesto la plata acá. Pero Aldo, se lamentan de la quita en términos de su expectativa, pero siguen ganando comparativamente con invertir en otras naciones más sólidas, seguras, pero menos riesgosas y por lo tanto menos rentables. Yo creo que tienden a perder plata en el tiempo con este tipo. Imagínate que nosotros en este momento estamos reestructurando deuda que fue emitida en el 2005, 2010 y 2016 para pagar la deuda que cayó en cesación de pagos en el 2001. La deuda que cayó en cesación de pagos en el 2001, en su mayor parte era deuda emitida en el Plan Brady que cerró el default de los 80. O sea, claramente la Argentina tiene un problema de fondo. Es cierto que los acreedores, cuando tienen situaciones históricas como las actuales en las cuales los bancos centrales del mundo generan tanta liquidez que los rendimientos en los países civilizados son muy bajos, tienen que salir a prestar o buscar aumentar sus rendimientos de las carteras, prestándole a países riesgosos como el nuestro. Un bono del Tesoro de Estados Unidos, ¿cuánto paga hoy? ¿Qué interés paga? Y deben estar pagando no más de 2,5% de tasa de interés. ¿Argentina cuánto prometía antes de esta situación más crítica? 6, 7, 8%. Claro. Es una realidad la responsabilidad de los acreedores, pero a veces nosotros hacemos tanto hincapié en la responsabilidad de los acreedores que parece que nosotros no somos responsables, ¿no? Y es más, algún día va a pasar que vamos a lograr convencer a todos los acreedores del mundo de que verdaderamente ellos son tan tontos de prestarle a un país como el nuestro, ¿sí?, que tienen que perder mucha plata, y ese día vamos a ver hipotecado el futuro de la Argentina, porque imagínate quién va a querer asociarse conmigo, volvamos a nuestro ejemplo en el que vos me prestaste plata, si se enteran que yo continuamente te estoy estafando. Evidentemente nadie. ¿Qué posibilidades? ¿Quién me va a prestar plata? Evidentemente nadie. ¿Qué probabilidades hay de que mi empresa alguna vez prospere? Y acá no estamos hablando de mi empresa. Estamos hablando del país de todos los argentinos. Ahora, Aldo, vos sostenés que esta nueva renegociación, esta nueva barajar y dar de nuevo, que se quiere, en el que se quiere avanzar, no logra resolver los problemas estructurales de la Argentina. No. Pero, por ejemplo, esta idea de las jubilaciones y del parate de la actualización jubilatoria, de acuerdo con la fórmula decidida en el Congreso en 2017, ¿no es un ajuste y una voluntad reestructuradora del gobierno de la presidencia de Alberto Fernández que lleva como carta de negociación a los acreedores que están pidiendo el tema previsional como un tema clave en muchos países del mundo? No, ¿sabes qué pasa? Justamente para no hacer las reformas estructurales que deberíamos hacer en la Argentina, entre ellas reformar el Estado, un Estado que hemos dejado que los políticos construyan para que les sirva a la política y se sirve de los ciudadanos, lo que terminamos haciendo es, en vez de ajustar el Estado, o sea, la política, terminamos ajustando al sector privado y a la gente. Eso es lo que no funciona, no es que no haya ajustado y a la gente. Eso es lo que no funciona, no es que no haya ajuste. Cuando los políticos hablan de que el ajuste no se va a hacer, lo que te están diciendo es que el ajuste de ellos no se va a hacer. ¿Qué sería el ajuste de ellos? El ajuste de ellos es empezar a reducir la cantidad de empleados públicos en un periodo de 2 años, cosa de que nadie se quede sin ingresos, pero con un plan efectivamente, para poder reducir esa masa de Estado que tenemos y además de 1 millón de pequeños gastos que cada vez que uno les dice a los políticos, ¿por qué no reducen esos millones de pequeños gastos? Dicen, bueno, pero cada uno de esos. Pero ¿alguien piensa que semejante Estado se hizo en función de grandes aumentos de gasto? No, se fue haciendo en función de pequeños aumentos de gasto que llegaron a sumar semejante Estado y gasto como tenemos hoy. O sea que la solución tiene que venir de la misma forma, empezar a buscar
todos esos gastos superfluos, todos esos nichos en donde hay gente que realmente no les son útiles a la sociedad o incluso le complican la vida a la sociedad. ¿Por qué? Porque le inventaron poner un sellito que le complica la vida a algunos argentinos o a algunos productores y empezar a eliminarlos. Ahora, Aldo, la idea de que mirar el problema del tamaño del Estado como un problema de una burocracia creciente que crece sin cesar exponencialmente en cada gestión de gobierno, no es dejar de lado la pata del sector privado. Es decir, porque si hay muchos empleados públicos, y sobre todo en las provincias más desfavorecidas de Argentina, tiene que ver también porque hay un bajo desarrollo del sector privado, que puede ser por problemas regulatorios y tributarios, en parte injustos en la Argentina en alguna medida, pero también porque hay de alguna manera lo que muchos llaman el capitalismo prebendario también, ¿no? Hay responsabilidad de ese sector también al no generar empleo genuino. ¿Por qué existe el capitalismo prebendario en la Argentina? Justamente porque no logramos generar las condiciones como para que exista un capitalismo que sea verdaderamente productivo. ¿Pero es que responsabilidad de los políticos o también de los empresarios? No, eso es responsabilidad de los políticos. Hoy en la Argentina lo que es verdaderamente... ¿No tienen poder de lobby para cambiar las reglas del juego? Tienen, lamentablemente es una corporación potente sí, esa, ¿no? pero hoy tienen ese poder puesto en tratar de captar la renta, las ganancias que puede generar un Estado gigantesco. Imagínate si a esos señores les va a gustar lo que yo estoy diciendo en este momento, de que ese Estado tiene que achicarse, ser eficiente y servirle a la gente. Hay mucho lobby, mucha corporación empresaria que vive del enorme poder que hoy tiene el Estado, que obviamente está luchando en contra de eso. Por eso es que tiene tanto costo político y aún gobiernos como el de Cambiemos, que dijeron vamos a hacer las reformas estructurales, no lo lograron hacer. Vos tenés que pensar qué posibilidades tiene un país que está en el puesto número 21 entre 190 países del mundo, entre los que más exprimen con impuestos a sus empresas de captar inversiones. Hay 178 países en el mundo que le ofrecen mejores condiciones a argentinos y a extranjeros para invertir. Y van a venir acá y van a llover las inversiones y vamos a desarrollarnos. No va a pasar nunca. Es difícil. ¿En qué posición está en este ranking Chile, por ejemplo? No, Chile está en una posición mucho más, no conozco el número, pero está lejísimos y debe estar entre los primeros 30 o 40 países del mundo. Es interesante ese caso, ¿no? Porque los dilemas que implica una sociedad como la chilena, que es el ejemplo de estas políticas desreguladas que vos señalás como la salida, ha generado otros efectos colaterales, que es una poca contención social de los sectores vulnerables y, por ende, una poca capacidad de contención de la crisis social. Yo lo veo distinto. Lo que ellos tienen en este momento es una crisis política, ¿sí? Justamente porque las expectativas de la gente no se han visto correspondidas con lo que venía haciendo la historia, ¿no? Si uno analiza lo que era Chile hace 30 años y ve el inicio del proceso de reformas estructurales y cómo crecían a tasas del 6-7%, cómo llegaron a triplicar el poder adquisitivo de los salarios de la gente en los siguientes 20 años. Claramente es el país de América Latina que tiene mayor movilidad social. No hay otro país en el cual uno tenga más chances de salir de pobre y llegar a la clase media. Sí, eso es cierto. Entonces, ahora, el tema cuando de los uno ve jubilados eso, están bajo la línea de la pobreza. La mitad de los jubilados están bajo la línea de pobreza en Chile, ¿no? Exactamente. ¿Cuál es el gran problema que ha tenido Chile? Es que Chile, en realidad, a pesar de que hizo estas reformas estructurales con gobiernos socialistas que entendieron que había que hacerlos, con el tiempo los gobiernos socialistas que se empezaron a elegir dijeron, bueno, se supone que nosotros somos socialistas, ¿no? Y empezaron a gestionar en forma socialista, como lo hizo Bachelet, por ejemplo, ¿no? En el sentido de ya dejar de avanzar en las reformas estructurales para acercarse a las reglas de juego que tienen en los países desarrollados, que es lo que en definitiva hace que un país tienda a acercarse con su nivel de bienestar y con su nivel de, digamos, de baja pobreza a esos países desarrollados. Si vos dejás de avanzar en ese sentido, lo que haces es amesetarse. Es como si vos fueras un boxeador. La crisis del ingreso medio, ¿no? Esta famosa crisis del ingreso medio. Claro, vos te vienes yendo también boxeando y un día decís, bueno, dejo de hacer dieta, dejo de hacer ejercicio todos los días porque total me está yendo bien y algún día te vas a subir al ring y te van a bajar de un tortazo, ¿no es cierto? Entonces, claramente eso es lo que le pasó lamentablemente a Chile. Hoy hay en Chile
no solamente estas demandas políticas, que ojo que se están dando en países desarrollados también, ¿no? No es algo de la política de Chile solamente. De la distribución de las es una discusión muy amplia, bueno, se está dando allá, pero también están los que dicen, bueno, si queremos vivir como los países desarrollados, tenemos que buscar de a poco parecernos en términos de las reglas de juego y de la forma en que funcionan las instituciones y la economía a los países desarrollados. Bueno, equilibrios complejos de lograr. Veremos cómo avanza entonces Argentina. Muchísimas gracias, Aldo Abrán, por estas reflexiones. Vamos a un corte en la Repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos, no se vayan.